En este video resolveremos un problema de inducción magnética. Un campo magnético de valor V, que varía en el tiempo, ¿cierto? Es igual a 2 Tesla por el seno de 5 radianes por segundo por T, pasa a través de una espira rectangular conductora de 1 metro de ancho y 2 metros de alto con 5 ohms de resistencia. Si el ángulo entre el campo magnético y el eje de la espira es 60 grados, determinar el flujo, magnitud de la FEM y la magnitud de la corriente inducida. Bueno, iremos de a poco, primero con el primero. Entonces, antes de comenzar siquiera, vamos a describir la problemática que tenemos. Tenemos una espira rectangular, que voy a dibujar de una manera aquí, general, en el espacio. Y entonces ahora lo tenemos de esa manera. Esa espira tiene 1 metro de alto y 2 metros de... Perdón, 2 metros de alto y 1 de ancho. En realidad lo mismo cual es cual. Mientras estén las dos dimensiones estamos bien. Ahí, el dibujo claramente no está a escala. Y entonces tenemos un eje. Aquí habla del eje de la espira. Ese eje corresponde al eje de rotación de la espira y va a ser entonces esa línea que va a pasar entonces perpendicular a ese plano, hacia arriba y hacia abajo. Entonces, lo que me están diciendo es que hay un campo magnético aquí que forma entonces un ángulo de 60 grados con ese eje. Bien, eso es más o menos lo que tenemos y ahora entonces le damos una vuelta para poder resolverlo. Primero, el flujo. El flujo está bien definido y ahora ya podemos hablar con propiedad de él. Va a corresponder entonces a la cantidad de líneas de campo magnético que pasan por un área específica, ¿cierto? Sería el producto punto del vector área. Recordemos que de campo magnético con el vector área. Recordemos que el vector área es un vector definido de forma tal que la magnitud del vector, o sea, cuánto mide, es justamente equivalente al área del espacio que está definiendo. Y la dirección es justamente la dirección de este eje de la espira, que ahora lo hice un poquito chueco para que la pudiéramos ver. El producto punto tiene otra expresión que es más sencilla de calcular si es que se conoce el ángulo, y sería entonces sencillamente el producto de los dos magnitudes por el coseno del ángulo que hay entre los dos, que en este caso serían entonces 60 grados. Considerando eso, entonces solo tenemos que terminar de reemplazar los otros valores. El campo magnético serían entonces 2, voy a ignorar las unidades de medida, por el seno de 5t, así de esa manera simplificamos un poco la notación, multiplicado por el área, que ya sabemos que es, el área del rectángulo, que sería entonces 1 metro por 2 metros, o sea, 2 metros cuadrados. Dije que iba a ignorar las unidades, ahí de esa manera, por el coseno de 60. Aquí voy a hacer un paréntesis con las unidades. Lo que tenemos es un Tesla, que está correspondiente al campo magnético, por metro cuadrado, que corresponde a el área. Y en este caso, el Sistema Internacional denomina a esta expresión como un Weber, y es la unidad entonces de flujo. Y por lo tanto, eso es lo que vamos a tener. El resto es sencillamente operar. Observemos por favor que el seno no va a ser cambiado de ninguna manera porque es una función. Entonces ahí depende del tiempo y por lo tanto queda tal cual. No se cambia. Lo único que vamos a reestructurar aquí son los números nomás. Entonces sería 2 por 2 por el coseno de 60. 2 por 2 por el coseno de 60 da un total de 2 porque el coseno de 60 es 1 medio. Y entonces phi, el flujo del campo magnético, estaría dado por 2 por el seno de 5t Weber. De esa manera. Procedemos entonces, este fue el primero, procedemos con el segundo problema, la segunda parte del problema. Me piden la magnitud de la FEM inducida. Recordemos entonces que la FEM inducida es entonces esta fuerza electromotriz que se induce debido a la variación de flujo. Y eso se queda entonces expresado en la formulación para obtenerlo. La FEM entonces puede obtenerse como el valor absoluto de la variación del flujo con respecto al tiempo. Contrario, entonces, por eso es negativo, de esta manera.
Entonces todo lo que tenemos que hacer es derivar el flujo que recién encontramos y que es justamente este que se encuentra acá. Primero, cuando hablamos de derivadas, estamos hablando de operaciones que se hacen sobre funciones. Entonces el principal tema a derivar, la principal función a derivar es entonces la función seno. Y por lo tanto vamos a concentrarnos sencillamente en esa derivación. Hay un truco que es bien simple para nunca olvidar cuál es la derivada de cada función. Y es el famoso relojito. Entonces, si dibujamos a estas funciones de esta manera, sabemos que si vamos en esa dirección, vamos a encontrar la derivada de la función. Y bueno, si vamos en la otra dirección, vamos a encontrar la integral de la función. Pero eso no lo necesitamos ahora, solamente la derivada. Dicho eso, entonces, podemos acá expresar el valor que tenemos. Sería la fuerza electromotriz igual a bueno, el valor absoluto de menos 2 por la derivada de el seno de 5t. De esta manera. Bueno. La derivada entonces del seno, de acuerdo a esta función, va a corresponder entonces al coseno. Y entonces el resultado quedaría coseno. Y además, por regla de la cadena, sabemos que aparece entonces una constante que sale, quedando entonces como menos 5 por 2 por el coseno de 5t. Ahora finalmente hay que aplicar el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto lo que hace esencialmente es dejar el valor como positivo. Entonces sencillamente elimina el signo. Y el resultado sería finalmente 10 por el coseno de 5t. Y esto quedaría en volts, puesto que Weber partido por el tiempo, que es lo que aparece entonces en la derivada, es un volt. De esta manera. Bien, y finalmente la tercera parte, aquí entonces ya habríamos terminado parcialmente el ejercicio 2. Nos falta finalmente entonces el apartado número 3, que corresponde a la magnitud de la corriente inducida. Para ello solamente tenemos que aplicar la ley de Ohm. Recordemos que la resistencia de este conductor, esta espira rectangular, es dada y es igual a 5 ohm. Por lo tanto, todo lo que tenemos que hacer es, como dije, aplicar la ley de Ohm. La ley de Ohm en este caso estaría aplicada para la FEM inducida, entonces sería la FEM igual a la resistencia por la corriente. Y entonces al despejar la corriente, que es lo que buscamos, obtenemos que sencillamente la corriente va a ser la FEM inducida partido por la resistencia. Como ya obtuvimos recientemente la resistencia, la FEM inducida en el ejercicio, en el apartado anterior, entonces sencillamente debemos reemplazar. Serían entonces 10, en este caso voy a dejar la unidad por acá, 10 volts por el coseno de 5t dividido por la resistencia que era de 5 ohm, confirmándolo con el enunciado. Sería entonces 5 ohm. Sabemos que volt sobre ohm da ampere y por lo tanto quedaría 2 ampere por el coseno de 5, radianes por segundo por t. De esa manera entonces encontramos la corriente y con ello también terminamos el problema de inducción destinado para esta ocasión.